Bueno, eh, muy interesante la primera parte de la primera mesa redonda, porque la verdad es que todas las experiencias están trabajadas desde el terreno y eso siempre es muy interesante. Yo como trabajo también en un sitio cerrado, despacho y tal, pues bueno, pues hago gestión, pero me interesa mucho también lo que se percibe en todas las prácticas interpretativas. Y gracias por vuestras aportaciones. Esta segunda mesa que presentamos hoy la forman 4 mujeres de perfiles distintos y de procedencia también variada. María viene de Cantabria, María José Noain de Hondarribia y Ángeles Migueles y Encarna-Lago de Lugo. Son mujeres que, más allá de las técnicas interpretativas y de los ejemplos que se pongan sobre el terreno que se han puesto, detrás de todo ello hay mujeres, ¿no? Mujeres que en este caso les une algo común, diría, a todas ellas, y es su pasión por el trabajo. Son unas mujeres terrenales también, eruditas en algún caso, que tienen mucho conocimiento, que trabajan la realidad. Son mujeres a las que se les cree. Más allá, son reales y yo la verdad es que las admiro. Para mí también son referentes en distintos contenidos que explicarán. Les mueve también el activismo, el ecofeminismo, y ahora yo añadiría también algo que es muy necesario, ¿no? El movimiento, ya está siendo comprobado que el movimiento de las mujeres por la lucha por el cambio climático está siendo muy efectivo, ¿no? Pero también ahora se están llevando a cabo también redes para parar la guerra, ¿no? Y la verdad es que una red de mujeres también que están constituyéndose, que están trabajando. En definitiva, el mundo en el que vivimos. Bueno, paso a presentarles porque es a ellas a las que nos compete escuchar. En primer lugar va a hablar María Montesino, de la Iglesia. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad del País Vasco, donde actualmente se encuentra realizando su tesis doctoral sobre nuevas ruralidades, cultura y soberanía alimentaria. Es miembro de la Federación Española de Sociología, donde forma parte del Comité de Investigación de Sociología Rural. Forma parte de la Ortiga Colectiva, donde dirige la revista de arte, literatura y pensamiento. Desarrolla su actividad en el mundo rural desde el año 2005, coordinando talleres itinerantes sobre antropología, feminismos y agroecología, así como talleres y otras ediciones de revistas, ¿no? De publicaciones y encuentros. Bueno, María, pues es tu palabra. Tienes como 10-12 minutos para empezar, luego iré presentando a las siguientes y finalmente dejamos un tiempo para el debate. ¿Os parece? ¿Se oye bien? No. Aquí, esto es un botón. Sí, este es un botón. Qué susto cuando te presentan y dicen tantas cosas, ¿no? Es como... Y todas esas cosas somos a la vez. Qué complicado. Buenos días, Egunon. Para mí Bilbao es casa. Unos cuantos me licencié en Sociología en Leioa y es donde he vuelto después de unos cuantos años a hacer una tesis doctoral ya a medio plazo porque tengo una niña pequeña y también quiero vivir, no solamente estudiar y hacer una tesis, ¿no? Pero bueno, que siempre es un gustazo estar aquí. Para no liarme mucho, porque tiendo a hablar demasiado, he traído como 4 ideas, porque en realidad se trata de explicar qué es la Ortiga, que es una asociación que nace en Cantabria a finales de los años 90, y sobre todo la parte que más me gustaría explicar
es a partir de 2005 cuando se centra esta asociación, este colectivo, formado principalmente por mujeres, aunque también hay hombres, pero la mayoría somos mujeres. Cómo trabajamos en el ámbito rural desde el año 2005. Ese ámbito rural que, como sabéis, muchas profesionales del patrimonio, es también un espacio pues, donde se cruzan, ¿no? Muchos contextos, también es un ámbito de disputa en la actualidad de soberanías energéticas, alimentarias, en fin, es un ámbito yo creo que muy rico y muy nutritivo para hablar en un contexto de patrimonio y por supuesto también desde una perspectiva feminista o ecofeminista. Para no liarme, 4 conceptos muy rápidos de cómo planteamos en La Ortiga el trabajo, lo que hacemos, nuestra manera de estar en el mundo en definitiva, ¿no? Luego os paso imágenes porque os he traído fotos, pero estas 4 ideas sería una idea que parte siempre del paradigma del habitar frente al de gestionar, es decir, habitamos un medio, tenemos un cuerpo concreto, una experiencia de vida, una manera de estar en el mundo, con su mochila, ideología, familia, etcétera, todo lo que queráis cargar, y siempre partimos o procuramos partir de ese proceso del habitar, que implica una cercanía, que implica también un conflicto, que implica una contradicción, evidentemente, ¿no? Un cruce de caminos mucho más intenso que el de gestionar, que siempre mira desde otra manera, ¿no? Desde otra perspectiva, muchas veces también desde otra distancia. Una segunda premisa sería incluir siempre el diálogo de saberes, es decir, en el ámbito rural estamos en un ámbito de muchas maneras de inteligencia, de muchas formas de conocimiento muy diversas y siempre partimos de la intención de que todas esas formas de conocimiento y de prácticas encuentren un diálogo, una manera posible de entenderse, ¿no? Y siempre a través de un ejercicio de traducción. La academia muchas veces está en un lugar posicionada con sus lenguajes, con sus citas, con sus endogamias, también con su necesidad de estar, ¿no? Porque es necesaria una academia viva, pero muchas veces nos encontramos que hay un mundo campesino que está en otras inteligencias y en otros lenguajes que sabemos que históricamente han estado siempre en un diálogo absolutamente injusto como clase subalterna, ¿no? Siempre supeditado a ese logos como más contundente del ámbito urbano, académico, en fin. O sea, esta intención de encontrar ese diálogo de saberes siempre está también en el colectivo, ¿no? Otro punto sería integrar, por supuesto, una mirada inclusiva. Una mirada inclusiva que hoy aquí, con lo que del tema en el que se está hablando hoy mismo, puede ser feminismo, siempre es feminista, siempre es ecofeminista, pero también integramos miradas intergeneracionales, porque sabemos que vivimos en un medio donde hay muchísimas mujeres mayores, ¿no? Entonces, cuando hacemos actividades, cuando proponemos actividades culturales, siempre están integradas las mujeres mayores también, porque son una parte vital de esta población en el rural, ¿no? Y a partir de ahí, pues procuramos pues que haya personas pues de cualquier tipo de procedencia, en fin, esta diversidad entendida en un sentido amplio y también situado. No siempre tenemos la diversidad que nos gustaría tener, pero trabajamos en pueblos de 100 habitantes, es lo que hay, ¿no? Pero siempre con esta mirada puesta también en un contexto más global. Y la última premisa sería trabajar a partir del conflicto. Es decir, no nos asusta, en la mesa anterior una de las compañeras comentaba el tema de la butifarra, que yo he llegado muy al final y no he tenido el placer de escucharlo, ¿no? No nos asusta el conflicto, o sea, no nos asusta de una mesa una persona vegana con un ganadero que quiere matar lobos, porque creemos que es parte de lo que es la realidad en el medio rural, que no es un parque temático, que es una realidad que muchas veces no nos gusta y tenemos que intentar gestionar ese conflicto a partir de habitarlo, ¿no? Es decir, cómo podemos buscar maneras para mediar o para encontrar posibles soluciones, que no sea dar de lado, que no sea la polarización que también encontramos hoy en día con un problema político muy grave, además, que es el crecimiento de los partidos de ultraderecha en el medio rural, ¿no? Ahí siempre hay una respuesta política en La Ortiga colectiva de alternativas que no tengan miedo de meterse en el conflicto, ¿no? De darle de lado y generar un mundo apartado, envuelto en papel film, sino entrar ahí y vamos a escuchar las partes y qué tenemos que aportar, ¿no? Dicho eso, lo que hacemos, bueno, os he traído unas fotos para no liarme, yo creo que la parte teórica ya está más que dicha, luego comentamos lo que queráis, pero os he traído unas fotos pues como para que os ubiquéis más o menos dónde estamos. Estamos, bueno, La Ortiga nace en Santander, que es una ciudad, pero desde el año 2005 nos vamos a un pueblo pequeño en el Valle de Campo, que está al sur de Cantabria, en alta montaña,
en un pueblecito que se llama Fresno del Río, y es donde normalmente trabajamos, en ese valle, ¿no? Que es una zona, bueno, pues de alta montaña, donde nieva, con un ecosistema todavía muy campesino, también de ganadería mixta, hay una fábrica naval. Entonces, bueno, pues se da este perfil en las familias de economías mixtas todavía, ¿no? O sea, tener 30 o 40 vacas normalmente o yeguas de monte y además un sueldo que proviene de la fábrica o de otro lugar. Este es el mapa de Imaginarios de la Ortiga. Bueno, tanto circulito al final lo que significa es que las personas que estamos en el colectivo tenemos, digamos, como unos focos de trabajo o equipos o como queréis llamar, que nos sugieren, ¿no?, proponer temáticas o proponer proyectos concretos a través de eso que llamamos imaginarios, ¿no?, que son artes, feminismos, alimentación, ecología. Bueno, ahí los tenéis, ¿no?, diferentes aspectos que nos interesan, donde las personas del colectivo podemos estar o no estar en función de lo que nos apetezca, porque somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, en definitiva, y las personas que estamos en ella, pues muchas veces nos dedicamos a otras cosas y dedicamos un tiempo al colectivo, ¿no? También estamos en la REA, que es la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria. Por si no lo conocéis, os invito a hacerlo, que tiene su web, que esto también es interesante. Trabajamos tres conceptos que no os he dicho normalmente, o que creo que son como los contextos o los puntos de partida como más interesantes para traeros hoy aquí al debate, ¿no? Uno sería el de comunidades patrimoniales. Otro sería el de la propia idea de ruralidad, que siempre comentamos en plural, ruralidades, hay muchas, no hay una sola ruralidad, no tiene nada que ver la ruralidad de Euskadi con la de Andalucía, con la de alta montaña en Cantabria, en fin, esas ruralidades en un concepto de diversidad. Y otra sería la del común. Trabajamos mucho la idea de común, de comunes. ¿Por qué? Porque en nuestro valle todavía sigue habiendo una administración comunal de la tierra y nos parece un término y una práctica con una potencia impresionante, no solo de cara a la teoría, cuando nos vamos a la uni a leernos los tochos de la Valle d'Ardot y el común y tal y cual, sino en la práctica. Y no solamente en la práctica agroganadera, ¿no? Yo soy ganadera, no sé si lo ha comentado Enchana, yo soy ganadera a título principal. O sea, yo cotizo por las vacas, como se dice en el pueblo, ¿no? Y además de, bueno, la tesis y eso ya es otra cosa aparte, pero yo soy, o sea, mi actividad económica es la ganadería. Entonces, es importante entender que esta manera de gestionar lo común cuando se habla de la tierra no solo es un recurso para que las familias que no tenemos propiedad de la tierra podamos mantener una actividad económica de acceso a la tierra a un precio realmente muy bajo o de forma gratuita, sino que también genera unos determinados imaginarios a partir de las prácticas que yo creo que son muy importantes recuperar en el ámbito de la práctica cultural, ¿no?, y del patrimonio, no solamente material, sino también inmaterial, ¿no? Yo creo que nos sitúa en un mundo donde se pueden imaginar comunes del conocimiento como hay, comunes tecnológicos como hay, y maneras de convivencia mucho más justas y más igualitarias, ¿no? Y yo creo que esos comunes también son un ámbito de trabajo interesante de cara a la cultura. Bueno, más de lo mismo, ¿no? O sea, quiénes habitan el territorio, cómo son estas relaciones, qué procesos las atraviesan. Por supuesto, en el medio en el que vivimos hay animales, por lo tanto son una parte, son un eje vertebral de todas nuestras propuestas, ¿no? La relación que tenemos con los animales, no solo desde un punto de vista de si me los como o no, sino de cómo habitan nuestra vida, cuál es la manera de estar en el mundo de esos animales. Son animales domésticos, les pongo un abrigo, les doy pienso, son animales de trabajo. Todo ese mundo, esa constelación tan interesante, tan compleja, porque no se puede simplificar en si como o no carne, tan compleja de emociones, de prácticas, de recursos, ¿no?, de tanta complejidad que merece ser escuchada, es un eje vertebral, ¿no? Y también quizás poniendo en disputa esas miradas tan urbanocéntricas, yo os lo digo yo que soy de ciudad, cuando escuchamos a las miradas campesinas, donde los animales han sido siempre un recurso de subsistencia, ¿no? Y de repente queremos como borrar ese mapa, ¿no? Entonces, siempre trabajando desde este punto también, ya os digo, de conflicto y de mucho conflicto. Nuestra zona en concreto ahora mismo, con el tema del lobo, ¿no?, que está muy a la orden del día, ¿no? Entonces, ¿cómo merece la pena meter ese dedo en la llaga a todos, metérnosle a nosotros y a los demás y tratar estos temas en primera línea, hablando también de patrimonio natural y hablando también de patrimonio inmaterial y de esas costumbres y esas maneras de hacer que también se han transmitido, ¿no? Revisar todo eso. Imágenes. Solemos trabajar haciendo, bueno, talleres, procesos participativos sobre patrimonio, etcétera. Bueno, esto es una panadería en Orzales, que es una panadería de horno de leña, donde nos juntamos pues para hablar de recuperar semillas, ¿no?,
estas semillas que luego se apropian las grandes compañías y no nos dejan tener la semilla rústica de un lugar, igual que la raza rústica de ganado, y de repente quieren, pues eso, que produzcamos muchísima leche, muchísima carne, muchísimo trigo y estamos comiendo auténtica basura. Entonces, ¿dónde nos reunimos? En la propia ganadería. ¿Quién nos explica lo que es una semilla tradicional? El panadero, que todos los días del año se levanta a las 4 a las 5 de la mañana a cocer pan, ¿no? Entonces, hacemos este tipo de intervenciones en el territorio que al final no son intervenciones, porque es que estamos con la gente del terreno pensando algo, invitando a otras personas que tienen esa curiosidad, esas ganas de hacer o de aprender o de escuchar en un ámbito que no siempre es el del aula o el del foro, como estamos hoy aquí, sino que puede ser el ámbito de una panadería, ¿no? Los espacios comunales, os paso las fotos rápido. En los pueblos en el valle donde vivimos y en muchas zonas de Cantabria sigue habiendo espacios de uso común, antiguas escuelas, ahí lo que veis es un museo gestionado por el pueblo, era la antigua casa del cura, decidieron hacerla museo. Y allí llevaron todos, bueno, pues sus antiguas herramientas de trabajo, etcétera, y son las propias personas del pueblo las que enseñan para qué utilizaban las herramientas y qué hacían, ¿no? en ese entorno concreto. Estas son las antiguas escuelas y antigua casa concejo, que ahora es el local de las asociaciones de mujeres, el local donde se hacen actividades culturales, que es una casa rehabilitada con un parque infantil enfrente, pero yo siempre digo que esto es el eje vertebral de un pueblo de 200 habitantes. Que después del COVID, además, y aquí viene la perspectiva feminista, todos los pueblos tienen pues un teleclub, un baruco, un bar y un centro social de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres tuvieron muchísimo más tiempo cerrado el centro social donde ellas iban a hacer su gimnasia o hacer sus actividades culturales, mientras que los hombres, que sabemos que visitan más el teleclub, tenían el teleclub abierto, ¿no? No consideraban que fuera importante. Y detectamos muchísimos casos de soledad no deseada de mujeres mayores de 60, 70, 80 años que están viviendo solas y el único ratito que tienen en el día para salir a relacionarse o a socializar es asistir a uno de estos centros. Por lo tanto, estos espacios de gestión de lo común, que lo son de vital importancia en los pueblos pequeños, ¿no? Y muchas veces nos están mirando. Es un local de la Asociación de Mujeres, como podéis ver. Bueno, estos son algunas de los talleres en el 2020 de artes experimentales que hacemos con mujeres en el pueblo. Bueno, talleres de lectura, talleres para la recuperación de saberes campesinos frente a problemas actuales. Hemos hecho talleres con mujeres normalmente, porque son las que más participan. Sabemos que siempre participan más mujeres en las actividades que hacemos. Y hemos hecho muchos talleres con ellas para recuperar saberes campesinos frente a problemas actuales, como puede ser pues, el cambio climático, por ejemplo, que hicimos temas de semillas, de cultivar huertas, etcétera, o simplemente para que las nuevas generaciones las escuchen, ¿no? Porque los chavales no saben en el pueblo plantar una huerta o no saben hacer un queso y estas mujeres saben. Entonces eso es puesto siempre en primer lugar. Yo siempre digo que es más importante, ¿no? Hacer una tesis doctoral o saber plantar una huerta. Entonces intentar jugar con ambas perspectivas, ¿no? La alimentación es un proceso y una necesidad vital y yo creo que hablando de alimentación y de producir una lechuga se puede hablar de cualquier problema del mundo, ¿no? De política, de economía, en fin, bueno. Y ya por último, estoy acabando, tenemos estos son rutas, procesos y demás, tenemos como 2 ciclos que hicimos que han continuado, que están muy vinculados al patrimonio, uno fue itinerancias, todo esto lo podéis bichear en la web, que luego Pepe el informático siempre me echa la bronca. Laortigacolectiva.net es una web que a veces tarda en cargar, pero llegamos y estoy acabando ya. Somos gente muy maja, o sea, gira el cacharrito pero llega. Itinerancias es un proceso, un proyecto que tuvo como 2 partes, una parte de formación específica para personas que trabajan en cultura en el ámbito rural, patrimonio cultural en el ámbito rural, y una segunda parte que estamos llevando ahora a cabo que tiene que ver con acciones en el territorio. Y luego Cantabria Experimenta es un laboratorio de cultura comunitaria que al final lo que hacemos es facilitar procesos abajo arriba donde las personas del pueblo puedan participar junto a personas que quieran venir con conocimientos, saberes, prácticas muy diversos, aportar sobre un tema concreto, ¿no? Todo esto hecho, bueno, pues en abierto, compartiendo conocimiento, intentando también pues como integrar ese diálogo de saberes, ¿no? Y yo creo que con esto ya lo tengo todo dicho. Seguro que me he pasado. No. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, María. No sé cuál es el máximo de tiempo que tenemos, que me he despistado un poco porque hemos empezado algo tarde. ¿Hasta las 12? Hasta las 12:15. 12:15, vale.
Vale, bueno, pues las siguientes que voy a presentar, las dos mujeres que presento ahora, no sé si hablaréis primero Encarna y luego María Ángeles, o os vais a Ángeles, o os vais a alternar. O sea, bueno, vale, empiezo con Encarna. Encarna es Encarna Lago. El segundo apellido no lo he puesto, funcionaria de la Diputación Provincial de Lugo, gerente de la Red Museística Provincial. Es docente en el Máster de Servicios Culturales de la USC, Universidad de Santiago de Compostela, y del curso de expertas en gestión cultural de la Universidad de Santiago de Compostela también. Y en el título propio de la Universidad de Málaga de técnico auxiliar en entornos culturales dirigido a personas con discapacidad intelectual, de la Universidad de Málaga, ¿puede ser? Sí, vale. Fue docente en el título de especialista en la aplicación de la perspectiva de género en las industrias culturales de la Universidad Complutense de Madrid. Es coordinadora de los congresos de géneros, museos, arte y educación. Y bajo su gestión de la Red Provincial de Museos de Lugo ha sido reconocida, bueno, pues con innumerables premios. Voy a citar algunos: premio Mejor Experiencia Didáctica, el premio 11 Solidaridad, el premio Galicia Inclusión y el de Mejor Iniciativa Institucional en el 2020. Pues adelante, Encarna. Egunon. Bos días, bon día, buenos días a todas, todos y todes, aunque jorobe. Un saludo afectuoso en nombre de todas las compañeras y compañeros de la Red Museística Provincial de Lugo. La verdad, la presentación es que lo que soy es una activista insistencialista, que soy funcionaria porque soy una servidora pública, que me pagan con el dinero de toda la ciudadanía, y que como feminista quiero demostrar que el feminismo es eso, es poner a las personas en el centro y trabajar por la justicia social para que nadie quede fuera. Desde la responsabilidad de una institución, que desde el rendirse, que es fácil. Cuando no he tenido motivación, he tenido motivos, y era acordarse de lo que a mi madre le costaba pagar los impuestos para que gente como yo tuviera una nómina. Yo no he nacido feminista. Es más, durante muchos años de mi vida, mis referentes eran mi padre. Siempre trataba de conseguir el aplauso de él. Fue gracias a una mujer artista, años después, Luda Riva, que me abrió los ojos y me dijo: ¿te das cuenta? Y digo, ya, pero es que a mi madre ya de por hecho, es que mi madre es la hoja de ruta de mi vida. Mi madre es el yo. Quiero decir con esto que yo soy funcionaria desde hace 38 años, soy muy mayor, muy vieja. Y tengo responsabilidad en gestionar museos desde hace 24 años. Y en la vida hay dos maneras de enfrentarte. Una es dejarte ir por lo que siempre fue así, o intentar aportar. ¿Cómo está el mundo? Mirar. Yo gestiono instituciones que se pasan la vida intentando definirse para decir qué es lo que son, pero que luego cuando se definen no cumplen lo que son. Porque una institución como un museo tiene que investigar, tiene que conservar, tiene que difundir y tiene que educar. Y si no cumple estas funciones, no es un museo. Y eso es el feminismo de un museo, cumplir esas funciones. No dejar a nadie fuera, no pensar que el estar al servicio de la sociedad no es estar al servicio de la sociedad. Porque de lo que estamos hablando es un problema provocado por el neoliberalismo, es la verdadera realidad. Que el sistema cada vez es más perverso y más refinado en su perversión, y va a buscar herramientas para dejar fuera a los que siempre han quedado fuera. Los museos somos un medio de comunicación con credibilidad, pero solamente contamos el relato de poder. Llevamos contando mentiras, pero no solamente porque contemos exclusivamente ese relato que el patriarcado nos pone, sino que incluso, fijaros, incluso en personas que trabajan y que creen que están trabajando por la igualdad, en su constructo, cuando un museo trabaja por la igualdad pasa a ser como las mujeres. No interesamos. Necesitamos que nos legitimen
fuera de nuestro territorio, porque si no, no somos importantes. Es más importante exponer en el Thyssen que exponer en la red museística. He puesto el ejemplo de un museo que es de los pocos que lleva muchísimos años trabajando temas de igualdad y temas sociales, ¿eh? Un ejemplo desde su departamento de educación. Pero es curioso cómo un artista se considera que su igualdad real está más reconocida cuando el Museo Pater, el Museo Marca, las expone, que cuando un museo que lleva 24 años y que se han realizado más de... Y esto no es meter mujeres en un bote, porque eso es... pero las cifras han sido importantes, ¿no? Estoy hablando de en 24 años más de 1.274 exposiciones. La primera vez que expuso Teresa Margolles en Galicia lo hizo nuestra institución, una institución que no tiene dinero. Pero ¿sabéis lo que tiene? Yo estoy de verdad aquí por una cuestión de compromiso, porque realmente el AIP debería haber, hace muchos años que debería, tengo muchísimas amigas y amigos que estáis aquí y que nos conocemos y formáis parte de mi familia, pero siempre pasaba algo para no estar, no haberme metido o no estar, y hoy decía, tengo que venir aunque sea arrastras. Estoy, os lo digo de verdad, me he caído por unas escaleras, me he roto un brazo, tengo un esguince, 7 hernias discales y un montón de cosas. El patriarcado ha hecho vudú, pero aquí estoy. ¿Y por qué? Porque realmente Tilme es los principios de la red museística. Poner a las personas en el centro, coger cada uno de los 6 principios y aplicarlos a nuestro modelo de gestión, esa es la realidad. Ni más ni menos. No hay... ¿Por qué nace la red museística? No es una invención política ni administrativa. Es un modelo de feminismo, porque una cosa es decir, creamos museos y otras mantenerlos y sostenerlos. Y esto es sostener la vida desde un territorio, desde un patrimonio y con una comunidad. Nosotras, yo me hago cargo del Museo Provincial de Lugo primero en el año 99. Es el museo grande, macro, restos arqueológicos, tal, bueno, el grande. Luego, en los años 80, la sección de etnografía se había trasladado a un museo, a un castillo, que es el Museo de San Payo de Narla. Y justo son los 2 primeros museos que gestiono, pero ya... primero fui responsable de educación, esto es ser muy mayor. Bueno, pues el modelo de educación es el que se traslada después al modelo de gestión también, ¿no? Esos 2 museos, de repente, la Diputación había acordado crear el Museo Provincial de Lugo, perdón, el Provincial del Mar en 1969, pero lo dejó de la mano de Dios y estaba siendo gestionado por una asociación. Bueno, el cuarto, no era, cuando yo me hago cargo del museo, lo que hacemos, bueno, el que mucho dice yo, poco tiene quien díganos, pero voy a decir, porque esto sí que es importante situarnos, ¿vale? El museo se sitúa, el museo tiene que empezar por un yo, que es un yo que se suma, y cuando un yo tiene un tú, y cuando suma a un ellas, y a un ellos, y a un ellos, y a un nosotras, y consigue tejer redes, y por eso la importancia de estar hoy aquí, porque la interpretación de patrimonio es una oportunidad, es una gran oportunidad para que del boca a boca y a través de estas estrategias romper con el mito. ¿Os habéis dado cuenta hoy cuando hablábamos de cómo muchas personas que están aquí porque quieren estar y porque de verdad, gente de bien, es que esto es la línea, ¿entendéis? El feminismo separa a la gente de bien de los otros. Tenéis que entenderlo, ¿de qué lado estáis? Y el feminismo habla de 4 palabras mágicas, que es accesibilidad, que la accesibilidad no solamente para personas con discapacidad, es dar acceso, la integración es aplicar esos principios para buscar herramientas para que cualquier persona pueda acercarse. Luego es la inclusión, luego es la igualdad y luego la sostenibilidad, sostener la vida. Bien, desde ese principio de sostenibilidad, cuando esa asociación se acerca a nosotros y vemos que está siendo de verdad vacilada, pues nosotros le pedimos a la Diputación, hablamos que por qué no hablamos con el ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento, de estas historias administrativas. Pero es una manera de gestionar. Conseguimos que ese museo pase a la Diputación. Bueno, y después una señora nos nombra herederos de otro museo. Entonces, de repente tenemos 4 museos y la red nace para ser sostenible porque un único museo presta los servicios científicos a los otros 3 y los otros 3 están cerca del territorio, trabajando con el patrimonio y cerca de la comunidad. De tal manera que todo en sí está ahí. Con lo cual, ¿qué es la comunidad? La comunidad no es un hecho abstracto. ¿Qué es poner las personas en el centro? Es entender que un porcentaje muy alto de la sociedad lucense
es rural, es decir, el 86% del territorio gallego es rural. Entonces, las estrategias del rural tienen que formar parte también de las estrategias de lo que es la gestión de los museos. Y también volver a lo mismo, el tema de la interseccionalidad. Antes hablaba lo del proceso, el valor de las palabras, aprender a ser palabreras. Palabreras en la cultura guayú en Colombia es el palabrero es la persona que media entre un conflicto, ¿vale? Lo decía María, es que claro, yo cuando escucho a María es como si escuchara un eco de mí misma, siempre lo dice su marido, que bueno, que tal, ¿no? Pues esto es que la escuchaba y decía, habitamos los proyectos, no sé qué, es verdad, habitamos los proyectos, eso es lo que marca la diferencia. Bien, entonces nosotros le propusimos a la Diputación crear esta red y nos aceptó. Una cosa que quiero, ¿de qué manera? La diferencia entre una gestora y una soñadora es tener un plan. ¿Qué supone trabajar? Antes mis amigas de Gerestórica siempre nos citan y siempre hablan de los 7 años de congresos, la importancia de formarnos constantemente. El querer no es suficiente. Yo puedo estar aquí lanzando palabras y diciéndonos miles de cosas, pero la verdadera realidad es la práctica. Y aquí, hoy decía, como estaba un poco así nublada, decía la importancia de trasladaros la necesidad de cambiar vuestro metro cuadrado. Vale, y esto es, ¿qué pasa? Mirar alrededor, ¿vale? ¿Qué podéis hacer? Hagámoslo. Eso es lo que es la red. La red ha sido eso, hemos mirado a nuestro alrededor, hemos visto que no éramos inclusivos, que no éramos accesibles, que las personas con discapacidad no estaban representadas, que las mujeres no estaban representadas, y si íbamos así, abriendo el círculo de todos los colectivos, ¿quién faltaba en el museo? Te dabas cuenta de que realmente el gran trabajo que había que hacer. Durante muchos años, las líneas de trabajo fueron de escuchar a lo organizado, a las asociaciones, quién está detrás y de esa manera empaparnos. Eso también es una institución porosa, que se abre, que gestiona desde la autoridad compartida, que pierde el miedo a perder la autoridad, porque la autoridad no es nuestra, o sea, es que nosotros somos una institución, es que la institución son personas, la institución no es edificios, sillas y mesas y muebles, no, es que es la humanización de la institución. Entonces, esto es feminismo, por favor. Es que, ¿sabéis? Muchas veces el propio sistema está prostituyendo nuestra palabra sagrada, que es el apostar por la gente de bien. Mucha gente tiene miedo. Yo cuando hablo con mujeres rurales, si quiero conectar, no les puedo decir la palabra feminismo hasta que pasamos un rato. ¿Vale? Bueno, de entrada venía a soltaros este speech, decir que en estas líneas transversales lo que hemos hecho, a lo mejor voy a citaros lo que hemos hecho en el último año y de alguna manera después voy a dar el ejemplo a que hable Ángeles, que tiene bastante más que aportar, porque ya tiene bastante con aguantarme. Así. Entonces, vamos a ver si me deja. Sí. ¿Lo veis compartido? No. ¿No? Ahora. Bien, fijaros una cosa. En los últimos 2 años, tal vez por aquello que os dije, que gracias a un artista me convertí en feminista ya mayor, tal vez con 20 años, en homenaje a mi madre, que se marchó a servir con 15 años a Barcelona, y que tal vez, aunque todo lo que tenía que ver con las desigualdades de clase a lo largo de estos 24 años estuvo muy presente en mi vida, porque soy yo, y la lucha contra las desigualdades, necesité ahondar mucho más, ¿no? Entonces nació un proyecto que se llama Soterradas, que son todas las historias enterradas, que era un homenaje real a todas las personas, a las mujeres del servicio, en todos los ámbitos, las que emigraron a Barcelona en el siglo XX, las mujeres, las criadas desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea, la revisión de los archivos, la recuperación de espacios ocupados por el personal del servicio, el revisar también las desigualdades de los ciclos de vida, porque no es lo mismo. O sea, ¿qué pasa con las niñas? ¿Dónde están las niñas en los museos? ¿Pero dónde está la infancia en los museos? Y máximo, cuando nos hicimos cargo del Pazo de Tor, recuperamos la zona dedicada a la fidalguía, ¿no? Porque era la obligación de la señora.
Pero ahí trabajaba una niña que había empezado a trabajar en ese Pazo con 9 años, Angelita. Y entonces decidimos que ese proyecto fuera un homenaje a Angelita, que se jubila trabajando en el Pazo, ya en el Pazo como museo. Ella entra en el Pazo de Tor de Lazarillo, del padre de la señora, que nos dona. Y bueno, lo que empezó siendo el homenaje, porque es empezar en el yo, por eso os digo lo de vuestro metro cuadrado, ¿no? Es importante, ¿no? Igual que es importante los lazos, el afecto, lo que nos mueve, ¿no? Lo que nos mueve es la pasión, es el afecto, esa memoria y también las ganas de, bueno, pues os voy a enseñar, bueno, los proyectos. Tenemos una página que se llama, voy a hacer como María, tampoco nunca la enseño y también mi compañero Juan se mosquea. Pero bueno, hoy la ponemos aquí porque me ha coincidido este tiempo y he decidido que, bueno, como era tan poco tiempo, decía no iba a hacer la presentación. Bueno, proyectos que tenéis ahí de los últimos años, ahora mismo que están en las jornadas pacegas, pues vinieron, es una manera de unir la academia, trabajos de investigación, que de otra manera no saldrían del ámbito académico y que lo unimos con activistas que han estado trabajando desde una asociación como es Carballo Viva en la recuperación patrimonial de la zona de Friol. Y a la vez también otros museos que están siguiendo también el modelo de unirse a gestionar con la asociación, en este caso con la Casa Museo Manuel María, un poeta. Entonces decidimos que esas jornadas pacegas era ese espacio de encuentro. Cuidados, vulnerabilidades y dependencias es también espacios de diálogo con distintas artistas que están tocando este tema. Las jornadas sobre diversidad afectivo-sexual. Bueno, tenemos un programa, perdón, sí. Bueno, me voy a ver soterradas. Bien, fijaros. Esto es soterradas. Iba a enseñaros otros. Tenemos un proyecto en Friol que hemos hecho hace poco también, que es una app donde recuperamos la memoria de las mujeres, pero lo miráis ahí. Solamente para que... Tenéis aquí las visitas inmersivas. Mirad, mi compañera Angelita empezó con 9 años en esta habitación. Recientemente hemos recuperado todo esto ahora está abierto al servicio. Bien. Soterradas, aparte, tenemos también en otro de los museos un documento de una mujer que fue violada en 1738 y que, denuncia al fidalgo. Ella es una persona que va a trabajar de temporera y la violan, y denuncia al fidalgo y consigue ganar el juicio. Bueno, pues ese documento se ha convertido también, lo podéis buscar, está aquí en la página, forma parte también. Pero ¿por qué quería destacar? Los museos no llegan a hacer actividades. No es suficiente, hay que cambiar el discurso, para eso hay que cambiar la museología, para cambiar la museología hay que cambiar el relato, para cambiar el relato hay que recuperar el relato tal y como decía, por una parte, el saber científico de todos esos trabajos que se están investigando, de grandes investigadoras e investigadores que están incorporando la mirada de género, pero también el saber profano. Incorporar los saberes y aprender a que el museo tiene que ser ese espacio de microrelatos. Y cuando lleguéis al museo y todo esto no pueda ser, pues siempre habrá una persona que os ayudará como ángeles. Bueno, Encarna, ¿cómo controlas todo? ¿Cómo pasas en tu discurso? Sí, podríamos seguir escuchándote, pero creo que es importante también que haya interacción entre el público y la mesa, ¿no? Entonces paso, por tanto, a presentar a Ángeles Miguelet Martínez. Es licenciada en Derecho, trabaja en el Museo Provincial del Mar de la Red Museística de Lugo desde el año 2011, siendo en la actualidad encargada de auxiliares de sala. Para la adaptación a su puesto de trabajo, que ella es invidente, la gerente de la red, Encarna Lago, diseñó el proyecto Fotografía a Ciegas, del que formó parte, y a partir del cual empieza a participar en numerosos y diversos foros a nivel nacional e internacional, como el Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad, Congreso Internacional de Museos Inclusivos, etcétera, y el Congreso Internacional Museo para todas las personas, compartiendo la experiencia de la inclusión y partiendo de la adaptación del puesto de una persona con discapacidad visual a la actividad museística. Junto con Encarna, ha participado también como relatora en cursos de formación para la Red de Museos Etnográficos de Asturias, Red de Museos Consell de Mallorca, curso de experta universitario en gestión cultural,
y bueno, y del título propio de técnico auxiliar en entornos culturales de la Universidad de Málaga. Adelante, Ángeles. Bueno, pues nada, muy buenos días a todas y tengo que decir una cosa, María José. Tienes una suerte, porque primero hablaron en Encarna y primero María y luego Encarna. Entonces ahí quedó la cosa. Ahora, ¿cómo voy a hablar yo? Pues tú ya, todo tuyo. No me creo nada. No lo creas. No, de verdad, sí. A ver, bueno, vamos a ver. Yo plagio a Encarna muchísimo. Las cosas como son. Plagio. Encarna tiene una frase que dice que todo sueño, la diferencia entre una soñadora y una gestora es que una gestora pues tiene un plan. Pero bueno, muchas veces en ese plan también se permiten unas pinceladas de soñar, y gracias al sueño de Encarna, pues hace 11 años que yo estoy trabajando en uno de los 4 museos de la Red Museística Provincial de Lugo. Encarna es una persona que de verdad cree que tenemos que poner a las personas en el centro. Encarna es una persona que de verdad cree que espacios como los museos estaban reservados a una élite. Una de mis primeras experiencias en un congreso de museos y demás es en un congreso sobre accesibilidad, precisamente. Y estamos allí en Aranjuez, madre mía, cosa más chula, unas personas maravillosas. Y una señora, que era directora de un museo, cuando se está hablando de una herramienta para la inclusión, como puede ser la lectura fácil, pues esta señora dijo que claro, que todo este tipo de herramientas eran formas de vulgarizar la cultura. O sea, acercar la cultura a todas las personas es vulgarizar, ¿no? Pues estoy encantada de que Encarna vulgarice, y como os digo, pues desde hace 11 años Encarna pensando en eso, en que una primera, lo más importante es hacer accesible, en este caso, donde trabaja ella, donde trabajo yo, que es el museo. ¿Cómo hacemos accesible el museo? El museo lo hacemos accesible de muchas formas. Porque el museo no solamente es accesible para una persona que llega en silla de ruedas, o por una persona como yo que no ve, y que, claro, si no ves el cuadro y nadie te explica nada, pues no te enteras. El museo también es inaccesible si económicamente, lo comentabais antes. Está muy bien las obras de teatro, pero si no puedo pagar la entrada. El museo la cultura es inaccesible para personas que no tienen un nivel económico. El museo es inaccesible para personas que llegan de otras culturas y que no se sienten incluidas. El museo es inaccesible para personas que no se ven, lo que decía Encarna, la infancia y demás no se ve reflejada en los museos. Y bueno, pues una vez que tratas de hacer accesible, llegas también a lo que decía Encarna, hacemos actividades integradoras, pero a mí la integración no me gusta generalmente. ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Cómo haces una visita guiada? Porque hay muchas personas que son guías y que sabrán qué estrategias de interpretación patrimonial utilizas en tu día a día para hacer tu trabajo. Bueno, hacer una visita cuando eres ciega, primero tienes que conocer muy bien el entorno, porque si no te pegas un leñazo. Y tienes que tener las cosas muy preparadas, o sea, tienes que saber controlar mucho el espacio. Antes se reía Lucio porque hace mucho tiempo que conté una anécdota que me pasó. Hace muchos años había una persona que venía a hacer una exposición, un artista que venía a hacer una exposición al museo y iba a poner una serie de estatuas dentro del espacio. El espacio que tenemos no lo podemos perturbar, no podemos grabar nada, y es un poquito... Ay, que le he dado el micrófono para eso. Y es un poco complicado. Entonces, mi compañera me dice, ahí te viene el artista, tal. Entonces yo salí a la puerta y dije, hola, buenas, ¿eres fulanito? Sí, que venimos aquí a mirar esto. Empezamos a mirar el museo, yo iba con él, y la verdad que disimulo muy bien que soy ciega. Entonces, como disimulo muy bien, el tío dice, va, sí que el problema es que me dijo Encarna que había una ciega. Y no sé cómo poner, y no sé cómo... Entonces, pues claro, le dije yo, sí, soy yo. Y me dijo el artista, me dijo, oye, ¿tú sabes lo que es eso cuando los chistes, lo de trágame tierra? Y pues tal cual. Bueno, pues fue un poco eso. Entonces, para una persona que no ve, pues muy importante tener controlado el espacio, y muy importante comunicarte. Muchas veces las visitas, también vuelvo a plagiar Encarna. Tenemos otro compañero en el museo que es una persona que es sordociega y es Asperger, y el tío sabe, pero vamos, 4 enciclopedias o 25 enciclopedias de las gordas. Pero que dice Encarna,
la función de una persona que en el caso de un museo lleva una visita no es vomitar datos. Entonces, para mí me es muy importante saber que no estoy aburriendo a la gente. ¿Y cómo sé que no estoy aburriendo a la gente? Pues comunicándome con la gente. Cuando llega una visita de un colegio, ¿qué es lo primero que le digo a los niños? A ver, pensar, en el cole, los niños, ¿a qué los tenemos acostumbrados? A que no se puede uno hablar ni puede decir nada. Entonces, cuando pregunta, ¿qué tiene que hacer? Y a mí me vale de algo que levanten la mano. Claro, entonces lo primero que hago ya es primero poner muy claro las cosas. Yo no veo, así que no me vale que levantéis la mano, tenéis que hablar, yo me llamo Ángeles, vosotros parad. Y con las personas mayores, pues lo mismo. Digo, cualquier cosa, por favor, preguntadme, que yo no tengo el discurso aprendido, yo no soy aquí una cassette que está repitiendo, no, yo soy una persona que tengo unos conocimientos y lo que quiero es que vosotros, pues de aquí os marchéis con algo en el corazón, sintiendo algo, que lo que yo pueda deciros que os transmita algo. Si solamente os voy a soltar un rollo, para eso cogéis y ponéis tanto que el QR, pues cogéis el QR, que están allí los textos y os leéis el QR, ya está. No, yo no quiero eso, yo quiero que sea una visita emocional, que sienta, que... Entonces, bueno, pues yo cuando hago una visita es de esa manera, ¿no? Llevar a las personas, llevándolas por el museo y tratando de que de verdad sientan algo. El museo, como todos los museos tienen unos relatos que es lo que comentaban antes, o sea, que te viene el señor y te dice, es que yo, que soy experto y tengo todo... Vale, esos son los discursos que había en los museos. Un discurso hegemónico, un discurso que venía del saber del heteroparquismo. Me he leído la palabra, bueno, pero ya la habéis cogido vosotros. Pero eso no es verdad. Eso es un relato. Pero la historia son múltiples relatos. Y cada uno tiene su punto, que os digo a la ciega que cada uno tiene su punto de vista, pero sí, es verdad, cada uno tiene su punto de vista, su visión. Y hay múltiples relatos. Y en el museo, por ejemplo, era un museo que era una antigua escuela. La antigua escuela era una escuela fundada que se hace gracias a la inmigración. En realidad esa escuela se hace gracias a un hombre, sí, pero sobre todo a su mujer, Manuela Goñi, que es la que crea la escuela, la que da el dinero y la que en realidad tenía el dinero en el matrimonio. ¿Manuela aparecía? No. Allá hay los dos retratos y Manuela estaba yo a un lado y nadie se acordaba. Es un museo que se crea gracias a un profesor. Pero es que en esa escuela que estaba separada las chicas y los chicos también había una profesora. ¿Alguien se acuerda de don Sagrario? ¿Por qué solo está la fotografía de don Francisco? Es un museo del mar, en el que cuando pensamos en el mar y pensamos en la actividad pesquera y demás, ¿en qué pensamos? En hombres que están en el barco, ¿qué tal? ¿Y qué echan al mar esos hombres? ¿Y quién las hace? Las mujeres. ¿Y el pescado cuando llega al puerto? ¿Quién se encargaba de seleccionar ese pescado? ¿Quién se encargaba de trabajar en las fábricas de salazón que luego se convierten en las conserveras? Pues todos esos discursos en el museo estaban ocultos. Y bueno, lo que tratamos de hacer es un poco ir levantando y viendo que hay más relatos, que hay microrelatos que están ahí y que cada uno tenemos nuestro microrelato y que los microrelatos de las mujeres habían quedado fuera. Y lo que decís también, muchas veces nosotros tenemos, afortunadamente, al ser un museo pequeño que trabaja al lado de una comunidad, esa comunidad se siente parte del museo, porque esa comunidad fue la que hizo surgir ese museo. Y en ese museo lo que se recoge es el patrimonio que le da identidad a esa comunidad. Bueno, pues muchas veces las mujeres, y efectivamente son las que más participan, yo tengo un club senior de allí donde hay más de 20 y tantas mujeres que habitualmente vienen a nuestras actividades, más de 20 y tantas mujeres y un valiente que se llama Bautista, que tiene 92 años y que se atreve a venir todavía cuando su salud se lo permite. Pues esas mujeres, cuando le hablas, ¿pero tú qué hacías? No, nosotros nada, porque nosotros cuidábamos la casa, íbamos a las playas y recogíamos las algas con las que luego abonábamos el terreno, plantábamos las patatas, cosíamos pero no, nosotros no hacíamos nada. Cuidábamos a la suegra, a la madre, pero no hacíamos nada. Os lo digo para algunas personas que, por ejemplo, que tengan resistencia al cambio. Bautista tiene 90 años. Yo, imaginaros, a Bautista lo pone a bordar. O sea, borda.
Último proyecto, porque vamos mal de tiempo. El proyecto este que estás haciendo, Coñecelas. Bueno, pues lo que decíamos, que muchas veces las mujeres quedamos fuera en muchísimos apartados y que no es lo mismo, esto de la interseccionalidad, no es lo mismo ser mujer, tener dinero, vivir en una ciudad, que ser mujer, no tener dinero, ser mujer, estar en lo rural, como dice María, allí nos va el internet cuando nos va, no va bueno, en fin. Yo, por ejemplo, al ser ciega no conduzco. Yo si quiero ir a cualquier cosa a Lugo, tengo 2 autobuses y cada autobús desde La Mariña hasta Lugo son 3 horas. O sea que, claro, son cosas del rural, que queréis. Pero bueno, entonces, bueno, pues hicimos un proyecto. Yo, ciega, me enfrento con mi iPad y las notas de voz y empiezo a buscar mujeres con discapacidad y que vivan también en zonas rurales. Entonces, bueno, claro, es eso, muchísimas veces, es que la mujer siempre lo mismo, pero es que yo es que total no hago nada, ¿yo qué te voy a contar? ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Pues me encontré con historias de mujeres que, claro, que vivían en el rural, que era mujer maltratada, que tardó muchísimos años en decidirse a, pues ya está, me levanto, me voy, que toda la vida le habían dicho, ¿y para qué dónde vas a ir? Tú que no vales para nada, oye, se saca el carnet de conducir, tal. Otra mujer que también lo mismo, hasta que se ve con un proceso de cáncer, no se siente ella misma, tenía un título de auxiliar de clínica que nunca había ejercido, porque si tú para qué va, y al final, gracias a la enfermedad y a sentirse querida, reconocida, pues es como... y así, pues eso, más de 20 y tantas historias que recogí haciendo las grabaciones, a veces las grabaciones que me decían, ya es verdad, hora y pico, porque claro, a veces a una persona para que hable, pues le tienes que dar pie. ¿Y cómo le das pie? Pues contándole, oye, mira que estoy en las mismas, que tenía 39 años, era licenciada en Derecho, pero estaba en casa porque cuando acabé la carrera, así el último tiempo, pues ya como que no encontraba no encontraba un trabajo y en casa dijeron, bueno, mujer, pues ya que estás en casa, la comida la haces y tal, y como la abuela está mala, te cuidas con la abuela, y que al final... Pues eso, 39 años en casa y sin salir, hasta que me ofrecen la oportunidad, Encarna, dice, nos da esa oportunidad. Reconexiones. Y bueno, pues un poco fue así como hicimos esto y como mi compañero Juan se encargó de mapear y están ahí mapeadas todas estas mujeres a lo largo de la provincia de Lugo contando sus historias. Y lo que estamos comentando, que también lo decía antes María, lo importante de la generacionalidad. Bien, pues en el museo tenemos la suerte de que tenemos ese club senior que os comento, pero también tenemos un club pequeamigos, las niñas y los niños, la parte más joven de la comunidad. ¿Qué diferencia es la vida? Como hoy un niño, una niña, no concibe la vida sin un teléfono, sin un teléfono y sin un móvil, claro. Pues hicimos un proyecto en el que una chica a las niñas les enseñó lo básico de cómo hacer una entrevista, cómo manejar una cámara y demás, y buscamos gente mayor, 2 mujeres, en el caso del Museo del Mar, Sagrario, 97 años, teníais que ver la tía cómo todavía va a comprar y viene, como pasa una semana sin ir a San Ciprián, ya anda corriendo, Ángeles, ¿dónde estás? Que no te... una maravilla. Otra señora, Lidia, 70 y tantos años, pero que está metida en el grupo de teatro, que hace poesías, bueno, una maravilla de mujeres, pues como estas niñas, que el mayor es Adán, tiene 14 años, y la más pequeña, Iria, tenía 9 años, pues como le preguntaban, oye, ¿y cómo era vuestra casa? ¿Y dónde ibais al baño? A mujeres con 90 y pico años, ¿eh? ¿Cómo era el baño? ¿Por qué no estudiaste más? ¿Por qué no? Pues todas estas cosas, pues las preguntaron las niñas a estas dos señoras mayores, y bueno, pues es una manera de intercambiar formas de vida y de cómo eran la vida hace 80, 90 años, como soy. Y bueno, pues eso es lo que me toca a mí. Por eso te digo que tienes mucha suerte, pero ahora ya te toca a ti, ya sin problema. Nada, muchas gracias. Gracias. Bueno, y por
Antes, solamente una cosa, esto es la igualdad real. Esta es la vida Es la real, vida. sí. Es pasar del marco teórico a lo práctico. Sí, sí, exacto. Bueno, por último, os presento también a María José Noain Maura. Ella es profesora y divulgadora cultural actualmente en el proyecto Los Viajes de Aspasia. Es licenciada en Geografía e Historia. Lo leo todo porque creo que es importante, no lo tenéis en el programa, pero es importante que conozcáis su currículum. Cuando los señores también, los investigadores, sueltan toda su currículum, bueno, pues aquí también yo prefiero leerlo todo, o sea que no voy a hacer ningún resumen de sus conocimientos. Es licenciada en Geografía e Historia con la especialidad en Prehistoria y Arqueología y en Antropología Social y Cultural. Tras varios años interviniendo en excavaciones de arqueología preventiva, trabajó como responsable de actividades y comunicación en el Museo Romano de Oyaso, de Irún, durante 13 años. En el 2019, inició una nueva trayectoria con el proyecto Los Viajes de Aspasia, a través del cual imparte cursos de arte y arqueología y participa en diversos proyectos relacionados con la divulgación histórica y el patrimonio. Tienes podcast y todo también en la web, sí. Ha publicado... y destaca, entre otros proyectos, el de las huellas de las mujeres en Hondarribia, que es el sobre el que va a hablar aquí. Ha publicado numerosos artículos científicos sobre arqueología, artículos de divulgación en National Geographic Historia y una monografía sobre la historia de Hondarribia. En el 2021 también 2 biografías noveladas sobre Livia Drusila e Isabel de Francia en la editorial RBA. Estos son los libros que hay que promoverlos y no otros, ¿no?, que comentábamos ayer. Bueno, pues adelante, María José. Mila esker Aintzane, gonbidapenagatik eta aurkezpenagatik. Es un honor estar aquí también acompañada y bueno, a mí mi currículum no me impresiona nada, sobre todo viniendo de donde vengo. Se está hablando todo el tiempo de proyectos colectivos, bien institucionales, bien asociativos y en mi caso, en Los Viajes de Aspasia soy yo, es un proyecto unipersonal. Y me encanta ver que todos y todas os sentís tan satisfechas con lo del trabajo en red, un camino comunitario en el que vamos aprendiendo todas de todos, porque yo no siento para nada eso. Vivo en Hondarribia, que es un pueblito de 15.000 habitantes, hago proyectos en colaboración con distintas instituciones y asociaciones, pero son de carácter puntual y mi vivencia en el feminismo, un poco como Encarna decía, llegó de una manera personal, no tengo una formación específica en igualdad y esa pelea del día a día de intentar incorporarlo en todos y cada uno de los proyectos que hago. En este caso, el de las huellas de las mujeres en Hondarribia sí tiene relación directa con el género y en la igualdad, pero en muchísimas otras ocasiones no, pero por lo menos tanto en los textos que redacto como un poco en el punto de vista intento incorporar esa perspectiva. La última publicación que he hecho, que es sobre arte paleolítico guipuzcoano, pues dedico un apartado entero a la posible autoría del arte rupestre del Paleolítico por parte de mujeres, que es uno de los clásicos en el que hemos quedado invisibilizadas, ¿no? Así que ese esfuerzo personal para intentar integrarlo en todo lo que hago, pero muy desde esa soledad y esa envidia sana que tengo hacia todos estos proyectos que están saliendo, que son súper potentes, colaborativos, con ese tejido asociativo que me parece maravilloso. En este caso concreto sí fue un camino y un proyecto realizado en conjunto con una asociación. Aquí tenéis la página web de este colectivo, Parean Berdintasun Elkartea, que están situadas en Irún. Ellas trabajan específicamente en género y en feminismo, no en patrimonio. Tienen proyectos muy distintos, pero son sobre todo de carácter reivindicativo, activista, vinculados también con la violencia machista, con la educación, pero afortunadamente también son conscientes de que el patrimonio puede ser una herramienta muy potente para el feminismo e iniciaron una actividad en Irún, que es un municipio, es el segundo más grande de Guipúzcoa, con un pasado industrial muy potente, con la realización, el diseño de 2 paseos históricos que se traducen en un paseo físico que tiene un recorrido por Irún, uno vinculado con oficios tradicionales asociados con las mujeres,
precisamente por ese pasado industrial de Irún, sobre todo la fábrica de fósforos y demás, y otro sobre el alarde de Irún, que no sé si estáis al tanto de la problemática, luego volverá a salir en el caso de Hondarribia. No quiero que todo se vaya ahí porque es un tema tan potente que hay veces que coge excesivo protagonismo, pero bueno, un tema de machismo recalcitrante que creo que, aunque hay muchos ejemplos similares, pocos tan potentes como los que tenemos en el caso de Irún y en Hondarribia. Desde Parea me propusieron llevarlo a mi localidad, a Hondarribia, con una realidad histórica y social muy distinta de la de Irún. Ellas querían hacer otro paseo vinculado también con oficios tradicionalmente asociados con mujeres, pero yo, que trabajo desde el patrimonio, les propuse llevarlo más a la historia, al patrimonio arquitectónico y monumental, porque me parece que es impresionante. Es una villa fundada en 1203, con un trazado urbano medieval, luego unas murallas renacentistas del XVI, una iglesia barroca, un castillo también reformado en su aspecto actual en época de Carlos V, un patrimonio impresionante. Tratado siempre desde una visión absolutamente masculinizada de la historia del patrimonio arquitectónico. No hay nadie del Ayuntamiento de Hondarribia, ¿no? Me puedo... Con unas políticas de igualdad municipales que, por mucho que intenten demostrar lo contrario, brillan por su ausencia, y unas políticas patrimoniales que casi todas las jornadas, los encuentros, las publicaciones tienen que ver con la historia militar, que es fundamental y que no podemos eludir. Pero bueno, que sepáis que en 1638 el ejército francés nos sitió en el contexto de la Guerra de los 30 años. Ganamos a los franceses y no se puede hablar de otra cosa en el pueblo. Todo está encajado en esa línea de trabajo, con lo cual me parecía un reto precioso poder llevar o mantener esa visión relacionada con el patrimonio arquitectónico monumental y la historia militar, pero incorporando otra mirada desde las mujeres. Se me ha apagado la pantalla enfrente, pero bueno, solo es para nosotras, ¿no? Así que tampoco pasa nada, lo tenéis ahí. Entonces, bueno, fue un poco, me apetece muchísimo colaborar con vosotras, pero yo, en vez de llevarlo a una historia más contemporánea, a una visión más antropológica, os propongo llevarlo a una visión más histórica. E intentar, justo ayer lo hablaba con Usuano, que muchas visitas, qué importante es el storytelling, lo sabréis mejor que yo, que no hablemos solo de datos, sino que haya un discurso incluso literario, no diré que ficcionado porque no es el objetivo, pero que nos lleve de la mano. Y para mí el reto principal es que esto no fuera un paseo de mujeres aisladas, sino que el discurso pudiera tener cierta coherencia. Creo que no lo hemos conseguido, pero por lo menos sí hemos dado la misma estructura a cada uno de los puntos, pasando por, primero, localizar 10 mujeres históricas que de una manera más o menos directa o indirecta hubieran tenido relación con la historia de Hondarribia, pero que al mismo tiempo cada una de esas mujeres nos llevara a un tema. Luego, el tema en los textos que se han escrito no está presente. A mí me hubiera gustado desarrollarlo más en una segunda fase y no ha sido posible, de tal manera que solamente han quedado incorporados en el título, pero bueno, aún así creo que es importante, ¿no? A partir del perfil histórico o de la función o del oficio que tuvieron estas mujeres, poder reflexionar sobre la relación de las mujeres con el poder, con la seducción, con el matrimonio, con la violencia, y finalmente conseguimos que cada una de ellas se relacionara con un tema en concreto y luego vincularlo con un lugar físico concreto del patrimonio material arquitectónico del municipio. Y bueno, por lo menos eso lo conseguimos. Eso es verdad que está presente. Se trazó un recorrido físico que es circular, que encaja muy bien con la visita al casco histórico de Hondarribia y que permite recordar a esas mujeres más o menos invisibilizadas, reflexionar sobre esos 10 temas y disfrutar también de ese patrimonio arquitectónico que es una auténtica maravilla. No os voy a dar ahora una sesión de historia, porque no vendría a cuento ni explicar en detalle cada una de las mujeres, pero sí citarlas y mencionar también esos temas con los que se relacionaron, y para ver también cómo intentamos incluir distintos perfiles. Mis compañeras de Parean me decían, son todo mujeres de la nobleza y de la burguesía, y era como, ya, pero es un paseo histórico y vale, tenemos la documentación evidentemente, pero es muy difícil poder llegar a otro tipo de capas sociales, pero no os preocupéis porque los guiños estarán presentes, pero es verdad que ese fue uno de los retos que más difícil fue conseguir. De tal manera que hubo un primer bloque
que podríamos titular grandes mujeres de la historia, porque son las que aparecen en los manuales de historia. María Teresa de Austria se casó con Luis XIV en Hondarribia, en la parroquia de Hondarribia. Luego ratificaron la boda en la isla de los Faisanes, que es algo que a nivel patrimonial tiene muchísimo éxito, porque es el condominio más pequeño del mundo y eso siempre se vende muy bien. Pero aquí, sobre todo, la reflexión, ahí tenéis en el subtítulo el concepto, es el papel, lo conocemos todas y todos, de las mujeres de la nobleza y de la realeza como moneda de intercambio político para ratificar acuerdos, que en este caso no fue más que una consecuencia del Tratado de los Pirineos, que se trabajó en la misma isla. O Juana de Castilla, vinculada con el concepto de las mujeres cuando acceden al poder, que por cierto antes no he intervenido, pero cuando hablábamos de las reticencias, sé que esta fórmula no siempre funciona, pero yo creo que una de las claves en las respuestas, en las preguntas frecuentes, es el humor. Desarmar al que hace o al que opone esa resistencia. Me ha gustado mucho lo de la carta al señoro, porque yo creo que esa fórmula funciona fenomenal. No digo nada en las redes sociales en las que hay vía libre desde el anonimato para esas resistencias. Y yo me caliento mucho, me dan ganas de hacer respuestas absolutamente elaboradas, teóricas, defendiendo el feminismo y al final me doy cuenta de que lo que mejor funciona, don't feed the troll, es atacar con sentido del humor y suele funcionar muy bien. Y no es exactamente lo mismo lo del humor, pero lo decía en relación con Juana de Castilla porque cuando hago también visitas físicas guiadas, intento también, evidentemente, interactuar con las y los visitantes, pero también a modo de poner deberes y a partir de hoy tenéis que aprender esto, y con Juana de Castilla tengo una batalla que de momento me está saliendo bastante bien, de que nadie, absolutamente nadie, volvamos jamás a hablar de Juana la Loca, sino de Juana de Castilla, ¿no? Entonces, ahora que muchos proyectos ya han salido aquí, están intentando rescatar a mujeres invisibilizadas, las clases sociales más bajas, mujeres anónimas que realmente no aportaron nada concreto al patrimonio que normalmente se entiende como gran patrimonio, una línea de trabajo que me parece imprescindible, que a mí también me gusta mucho. Yo al mismo tiempo reivindico seguir hablando de las grandes mujeres, que ahora como es tan importante rescatar a las mujeres de las que nunca se ha hablado, creo que también es fundamental seguir hablando de las mujeres de las que sí se ha hablado, pero haciendo una revisión historiográfica radical, ¿no? Y como aquellas mujeres que llegaron al poder, una María Teresa, como luego fue reina de Francia en la historiografía española, ha quedado un poco deslavazada, pero en el caso de Juana, lo de la loca es evidente y podría seguir. Antes que citabas la biografía que escribí sobre Livia Drusila, la denostación que se ha hecho de las emperatrices Julio-Claudias para atacar a sus maridos, o de Isabel de Francia, a la que le apodaban la loba, o de Catalina la Grande, ¿no? Que casi siempre se habla de sus devaneos sexuales más que de su capacidad brutal como gobernante. Entonces creo que también es muy importante hablar de las mujeres que no están en los libros y seguir hablando de las mujeres que sí están desde un punto de vista totalmente distinto. Y María Teresa y Juana me ayudaron a ello. Luego mujeres mucho menos conocidas de la historia local, que son las que permiten también establecer una conexión más directa con las y los visitantes del pueblo cuando hacen la visita, porque Justis es un topónimo muy conocido, tiene que ver con un episodio histórico, pero es casi más de leyenda, de que el rey Sancho Abarca llegó al monte de Guadalupe, conoció a una muchacha local, se enamoró de ella, tuvo un hijo natural, pero luego le cedió los terrenos. En euskera le dijo: Guztiz ederra zara, eres bellísima, y de ahí el topónimo, pero también el mal empleo que se ha hecho muchísimas veces de la capacidad teórica de las mujeres para seducir y obtener lo que desean a través de su sexualidad. El tema de las mujeres y la brujería, que es también interesantísimo en época moderna. En el caso concreto de Inesa de Gaschen, María de Illarra, María de Echegaray, hay una documentación exhaustiva sobre un juicio al que la sometieron precisamente en Hondarribia y por tanto es una mujer también bastante conocida en el pueblo. O mujeres que no trascienden más allá de las murallas del municipio, como es el caso de Juana de Mugarrieta, que permite reflexionar sobre la intervención de las mujeres en la guerra. Porque antes comentaba que yo creo que la historia militar es en general una visión muy masculinizada, pero también que requiere revisión porque, hombre, que participaban como soldados y bueno, y no hace falta hablar de Catalina de Erauso, en contiendas cotidianas estaban ahí a la orden del día. Juana no combatió en el famoso sitio de 1638, pero protegió la famosa imagen de la Virgen de Guadalupe para que los franceses no lo arrasaran y de ahí ha quedado. Que, por cierto, no lo he dicho hasta ahora y fallo gordísimo por mi parte, las ilustraciones de Andrea Villamor, que espero que os estén cautivando
porque son maravillosas, son collage, son piezas de cartulina recortadas y pintadas, y además trabajar con Andrea fue un auténtico placer porque ella me iba preguntando sobre las mujeres, se leyó todos los textos y bueno, podría estar horas hablando de por qué cada una de ellas aparece con esos detalles, porque todo tiene un sentido. La cuestión, y aquí hago un pequeño inciso que me aparta un poco del discurso, pero que creo que es imprescindible, que Juana de Mugarrieta era una de las 10 mujeres porque es el nombre que tomó la primera asociación de mujeres ondarribitarras para reivindicar esta herida sangrante que tenemos en el Bidasoa y que es a lo que me refería antes, ¿no? Digo que rompe el discurso porque no tiene que ver con el pasado, pero es una fiesta y por tanto es patrimonio inmaterial, o sea que yo creo que sí que encaja también en todos los temas que estamos tratando. Y para los que no lo sepáis, muy brevemente, el Alarde de Hondarribia, que se celebra el 8 de septiembre, conmemora esa victoria en 1638 y todos los años ese día se imita una especie de procesión militar que en realidad es una romería y un voto de agradecimiento a la Virgen, porque que sepáis que fue ella realmente la que venció a los franceses. Compuesta por unas 20 compañías exclusivamente masculinas, la tradición que tanto ha salido, y cada una de ellas con una mujer que es la cantinera, que además está llena de connotaciones sociales, políticas, económicas, es la hija de, tiene que ser, no puede estar casada, teóricamente guapa dentro de los parámetros que vete a saber cuáles son, y una serie de cosas. Y en el año 96, un pequeño colectivo de mujeres pidió incorporarse al Alarde, no como cantineras, sino como las que vamos tocando el chivilito, el redoble. Luego hay otras contradicciones como que hacemos celebrando una fiesta militar, pero bueno, pues cada una tiene sus propias incoherencias. Una de las mías es esta. Y no sé si habéis seguido la problemática, os hablo del 96. Acabamos de celebrar los 25 años de la compañía Heizkibel, que es la única compañía igualitaria que todavía no sale más de 25 años después en el Alarde, porque lo han privatizado y nos impiden el acceso. Pero a poco que hayáis seguido la noticia, hasta hace no tantos años desfilábamos protegidas por la Ertzaintza. Entonces, hay unas fotos, no es esta, en la que van con los beltzas, con el casco rojo, nosotras y nosotros, porque somos una compañía mixta e igualitaria, y ha sido una fractura social, emocional, ha habido familias separadas, gente que se ha ido del pueblo, boicots a negocios, comercios que han tenido que cerrar, demandas judiciales de agresiones físicas, no os podéis ni imaginar, o sea, cualquier cosa que os pueda contar se quedaría corta de lo que pasa todavía a día de hoy en Hondarribia, que ya empieza a haber intentos de solución, pero no ha sido así. Betico Alardea quiere decir el alarde de siempre, de toda la vida, y este año ya no ha sido así, pero en la calle Mayor, que es el espacio más emblemático, la llenan de plásticos negros, silbidos, abucheos. Yo nunca jamás en mi vida, y he nacido y crecido en Euskadi, todos sabemos lo que ha sido la época dura políticamente hablando, he vivido la violencia como en una tradición como esta. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque todos los proyectos patrimoniales en Hondarribia, de una manera u otra, van a acabar teniendo la mirada y el análisis de cómo conviven con este tema. Y yo escogí a Juana de Mugarrieta porque era el nombre de la asociación, porque se vinculaba con el sitio de 1638 y porque fue el punto de las 10 mujeres donde hablé indirectamente de la participación totalmente documentada de las mujeres hondarribitarras participando militarmente en el sitio de Hondarribia. Que no la necesitamos, cuidado, esto es una fiesta de 2023, no hace falta justificación histórica, pero si la quieren, la tienen. Entonces, qué difícil es siempre en cualquier proyecto patrimonial, en este caso en Irún, en Hondarribia, intentar ser reivindicativas, eludir ese discurso neutral del que hablabais ayer, pero teniendo en cuenta que es un proyecto histórico y que no tiene que ver específicamente con el Alarde. Fue apasionante el trabajo en el archivo. La pena es que no sé paleografía y entonces pude llegar hasta donde pude llegar, esa convivencia que tenemos los que trabajamos en patrimonio entre investigación y mirada científica y divulgación. A mí, por lo menos, qué difícil se me hace, ¿no? Como historiadora, intentar ser absolutamente rigurosa. Siempre tengo problemas de que en estos proyectos no puedo poner citas bibliográficas porque rompen el discurso, pero hay que meterlas y mil cosas que seguro que podríamos compartir, pero por lo menos el trabajo de archivo me permitió rescatar a mujeres anónimas para reivindicar el papel económico y social
no político, pero sí económico y social de las mujeres en la Edad Moderna. Las mujeres y el mar, mujeres armadoras, como Catalina de Gijón, o las mujeres y el comercio, como Catalina de Alquiza, que tenía negocios en el País Vasco, en Sevilla y demás. Porque, entre otras cosas, los hombres de Hondarribia vivían muchísimo de la pesca y de la carrera de indias, y los que iban a hacer la campaña de la ballena o del bacalao a Terranova estaban fuera 6-8 meses, y los que hacían la carrera de indias estaban fuera 3 años. Con lo cual eran las mujeres, no las que llevaban la economía doméstica, que eso ya nos lo sabemos, la que llevaban la economía oficial, las que eran armadoras, financiaban las expediciones a Terranova, las intentaban trolear también a ellas, también tenían resistencias. Hay un montón de documentación de juicios en las que reclaman, Catalina de Gijón reclama la mitad de las ganancias del barco que ella financió para ir a las pesquerías de Terranova. Es apasionante el mundo de las mujeres en la Edad Moderna. O Graciana de Lizarraga, que lo llevó al mundo de la violencia machista, porque a su hija, que era doncella, la requebró, que fue cuando supe que eso era piropear, pensaba que era algo mucho peor. Fue requebrada, oh Dios mío, fue piropeada por un soldado, Martín de Echevarría. Entonces la madre perdió la virginidad sin estar casada, le reclamó que o se casaba con ella o le pagaba los 300 ducados que equivalía a la dote de ella, ¿no? Entonces, la violencia, pero también el concepto relacionado con la seducción, ¿no? La virginidad como una moneda de cambio, una vez más, desde la política y la economía de esta época. Luego es gracioso porque encontré de casualidad un documento en el que la hija, que no sabemos qué pasó, reclamaba al rey Felipe IV que le pagaran el sueldo de su marido, Martín de Echeverría, que era el soldado que la había requebrado, con lo cual al final se casaron. No sé si comieron perdices, ¿no? San Violentín, aquí también podría venirnos bien, pero es interesante. O mujeres referenciadas fuera de la documentación del archivo municipal y demás, pero que son súper interesantes, como las hermanas Fayet, Hélène y Blanche, que trabajaron conjuntamente, que eran pintoras. Una de ellas se casó con un editor en Bayona que tenía una agencia de viajes, y ellas dos se dedicaron a recorrer todo Euskal Herria, el País Vasco francés y la parte de Goalde, haciendo dibujos y grabados con los que después publicaban guías de viaje. Entonces también no lo llevo a las mujeres exploradoras del siglo XIX, porque en Hondarribia se nos queda un poco lejos, pero también ese concepto de las mujeres y los viajes, o las mujeres y el arte, con Margaret Jordan Patterson, que era una pintora de Boston, que venía todos los veranos a Europa y recaló también en Hondarribia. Se han conservado cuadros. Es una mujer, creo que la primera pintora de la que se adquirió obra en el Museo de Bellas Artes de Boston, y una mujer fascinante. Localiza en la Galería de Arte de Estados Unidos que lleva su obra. Me mandaron varias postales que había mandado desde Hondarribia y fue una cosa preciosa. Y última diapositiva, que ya me están marcando el tiempo. Esto se transforma en un paseo virtual, un paseo online. No sé deciros de memoria la URL porque es bastante complicada, pero si os apetece cuscuchear las huellas de las mujeres en Hondarribia en Google, es lo que más directamente os va a llevar. Están los textos en PDF descargables, están los audios por si se quiere hacer físicamente el paseo, y los puntos del recorrido. Nace de lo local porque son mujeres locales con una intención global para poder reflexionar desde muy distintos temas, y yo siempre he pensado, pero igual me engaño, que puede ser interesante desde cualquier lugar del mundo porque al final nos lleva y nos apela a temas muy distintos. Y luego también me empeñé, esto fue un empeño personal y lo conseguí porque mi deriva académica también, pues lo de que quede en papel y la famosa publicación me sigue pareciendo importante. Nos financiaron también el Ayuntamiento de Hondarribia, yo creo que no se leyeron los textos, 500 ejemplares que la verdad es que se repartían gratuitamente y no os puedo repartir porque volaron, lo cual fue una auténtica satisfacción. Muchas gracias, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko a las 4, estupendas oradoras. Es que me da envidia, ¿no? La capacidad de comunicación que tenéis, y lo que lleváis detrás, ¿no? El trabajo colectivo, en la mayor parte de las ocasiones el individual, pero constante, de investigación, etcétera, también que hace María José. Bueno, ahora vamos a hacer un turno de preguntas. Andamos algo tarde, creo, porque si es ahí cuarto vamos a dejar 10 minutos. ¿Te parece, Clara? 10 minutos hasta ahí 22, 25 para tomar luego el café. Pues adelante con las preguntas. Ahí va una.
Hola, yo me llamo Gemma, mi pregunta es para Ángeles. Ángeles, me gustaría que me explicaras un poco más cómo fue el proceso de adaptación de tu puesto de trabajo. ¿Tengo el micrófono? No. Sí, me refería ahora. Bueno, ahí fue otro proyecto de los grandes, vamos, de los que a mí me ha tocado muy grande. Hay muchísimos, pero a mí este me tocó muy de fondo y para mí es un proyecto precioso, que además, nada, el 1 de marzo tuvimos la 5ª exposición del proyecto de fotografía ciegas. Bueno, pues como os decía, es importante para una persona, en mi caso, que no ve, conocer el espacio. Y bueno, las vitrinas están todas a mí muy colocadas, tengo mis pasillitos, yo paso por aquí, para este lado tengo la carpintería de Ribeira, estos barcos, tal, me voy para allí, tenemos el motor a vapor. Encima por allí un montón de fotografías, paso, me voy para la otra sala, tengo el barco grande allí, tengo las artes de pesca, más fotografías, paso, los huesos de ballena, me chifla la historia de la ballena, lo que has contado, Galicia y Euskadi estamos muy relacionados en la caza de la ballena, muchísimo, me chifla la historia de la ballena, la historia de las ballenas, y yo iba a Encarna. Yo explico los barcos, te explico la escuela, porque tenemos ahí el pupitre, explico la escuela, los inicios del museo, explico los barcos, diferencian barcos pesqueros, barcos mercantes, carpintería de Ribeira, cómo hacemos los barcos, artes de pesca, tal, ballena, toda la modalidad, la caza, el hueso, pero las fotos, ¿qué coño voy a explicar yo si yo no veo? Y entonces Encarna dice, no, si tú vienes al museo y vas a ser la encargada de enseñar este museo, tú tienes que enseñar todo, tú tienes que estar capacitada para todo. Pero es que las fotos no las veo, yo no les puedo explicar, que las miren y ya está. Pues no. Y entonces nace el proyecto de Fotografía a Ciegas, un proyecto en el que una serie de artistas van a ayudarme a descubrir el mundo de la fotografía. Pero claro, un proyecto así, dirigido a una sola persona, es una cosa muy egoísta. Entonces, como es muy egoísta eso, ¿qué hacemos? Hacemos expansivo a más personas como yo con discapacidad visual. Y en ese proyecto, porque Encarna enreda todo, claro, está, porque, claro, de alguna manera, los artistas, dígolos porque en este caso, en un primer momento eran 4 fotógrafos chicos. Después hemos tenido a Carmen, hemos tenido a Lucía, hemos tenido a más fotógrafas también chicas que se han integrado en la cuestión. En un primer momento eran Germán, Yago, José y Antonio, y Toño, eran los 4 fotógrafos. Pues el colectivo de artistas también en muchas ocasiones desconoce totalmente el mundo de la accesibilidad, de la inclusión, y a los primeros que se les hizo una locura pensar en ciegas, personas ciegas haciendo fotos, fue precisamente este colectivo de artistas. Fueron los primeros. Y después es una manera de formar, sin que lo supiesen, pero de formar al personal del museo, que no estaban acostumbradas, porque son prácticamente todas chicas. Es que a veces Encarna me riñe, porque es verdad. Tenemos todavía ahí metido el lenguaje masculino, no podemos evitarlo, hay que ir poco a poco, que es muy importante cambiar el lenguaje. Y fue una manera también de que el personal del museo también se formase para tratar a personas con discapacidad, en este caso con discapacidad visual. Y allí nos marchamos a recorrer los 4 museos de la red para descubrir que la imagen es, en el fondo, la fotografía es una forma de expresión. Y que cuando tú te expresas con una fotografía, lo que estás queriendo es comunicarte, es lanzar un mensaje. Y las personas que como yo no vemos, lo que no nos funciona son los ojos. Pero afortunadamente la cabeza, el cerebro sí. Y lo que queremos decir, el mensaje lo tenemos claro. Entonces lo que tenemos que buscar es qué imagen te transmite ese mensaje. Y bueno, pues la imagen, pues yo busco los objetos. Tengo unas técnicas que gracias a estos artistas, en este caso a Yago, a Toño, pues tenemos esas técnicas, sé diferenciar lo que es un primer plano de lo que es un plano americano, pues te haces de una panorámica. Bueno, pues tú te buscas los objetos. La cámara de fotos, os voy a dar una decepción muy grande, funciona igual con un ciego que con una persona no ciega. Le aprietas al botón y ya está. Entonces tú haces la fotografía. Muy importante, yo por mucho que apriete el botón de la cámara, sigo sin ver. Entonces, a mí me hace falta una persona que me diga,
si quieres sacar, no enfoques hacia allí que va a haber una columna, no, ahí tienes más, y el que está con la cara de estarse durmiendo, ¿dónde está? Ahí, un poco, y el centro y ya va. Necesito una persona que me indique, y desde luego en el resultado también me hace falta una persona que me diga, pues sí, esto se ve, no se ve, has metido el dedo en el medio. Digo, da igual, me encanta que vaya el dedo en el medio para que se vea que sí. Sí, porque es una cosa que suelen tener mis fotos, el dedo en el medio. Y fue esa manera como conseguí. Hay muchas barreras, pero la barrera mental es la más gorda, ¿eh? La barrera mental. Pues cómo conseguí, pues eso, gracias al empeño de Encarna, saltar esa barrera mental, derribarla, y hoy por hoy, si os tengo que explicar precisamente el Museo del Mar, hay una fotografía donde van 3 mujeres. En Galicia las mujeres siempre han llevado todo encima de la cabeza. Ellas han sido las que han tenido que ir a buscar agua. ¿Dónde ponían el agua? En las sellas, aquí, encima de la cabeza. Ellas han sido las que han ido a lavar. ¿Dónde llevaban el caldero con la ropa? Encima de la cabeza. Y las mujeres que en el mar se dedicaban a la venta del pescado, las pescantinas, me imagino que parecía que no, aquí también tenéis, de Santurce a Bilbao, pues las gallegas igual. Son 3 mujeres que llevan encima de la cabeza unas cajas que en la zona de Lugo se llaman vacías, y están las 3 con su vacía, una ironía porque está llena de pescado, claro, pues están con la vacía encima de la cabeza y así con las manos en la cintura haciendo un equilibrio que ya querría sí cuando andaba con los libros para andar derecha. Pues esa es una de las... Porque yo no soy de mar, yo soy de Lugo capital, yo soy de la zona de las murallas, y en Lugo capital allí lo que tenemos es agricultura, y concretamente tenemos unos grelos fantásticos. Pues mi abuela los martes y los viernes, que es cuando había mercado en la plaza de Lugo, mi abuela bajaba con su cesta encima de la cabeza, bajaba andando para vender allí pues los repollos, los grelos, las patatas. Y la foto de la pescantina, pues me parece mi abuela, que nunca la he visto, pero es igual que mi abuela, que subía allí bajaba con la cesta encima de la cabeza. Gracias, Ángeles. Un par de preguntas más. Luego en el café, no. Una, vale, y luego en el café podemos interactuar, seguir preguntando a las ponentes. ¿Hay alguna pregunta más? A mí me dieron aquí el micro, entonces... Muy bien, Mavi. O sea, Adelante. lo pedí, pero entiendo que me toca a mí. Bueno, no sé si brevemente María podría explicarnos un poco cómo funciona el museo que comentaste que está en manos de la comunidad. Bueno, me interesa mucho saber si, aparte de ello, de esas personas, llevar objetos que tienen por casa, que conozco, bueno, pues experiencias similares. Después, claro, es muy complicado el día a día mantener eso. Bueno, si nos puedes contar un poco... Sí, de hecho, acabo rápido porque, mira, vamos a ver, de manera absolutamente desorganizada, es un museo que sabe cierra cuando les da la gana. Es más un proyecto que incluso requeriría de cierto acompañamiento. Claro. Yo lo entiendo más como una semilla, ¿no? Una potencia, una tentativa de hacer algo. Porque es absolutamente desestructurado, o sea, no, ¿cómo funciona? No te sé responder. Vale, es lo que tú no llegas allí y lo ves abierto, o sea, no está encasillado, no es organizado, no hay un horario, no hay un guía, no hay un profesional, es la gente, te hace el correo lo que les da la gana, es absolutamente anárquico y absolutamente maravilloso. Claro, es que por un lado creo que, bueno, me encanta esa forma porque... Quizás yo soy muy dispersa, entonces me gusta así todo un poco enmarañado, pero últimamente no sé si, bueno, supongo que conocéis, yo conozco poco, he empezado a leer algo, pero tendría que ir a verlo para opinar. Existen este tipo de museos que paradójicamente se llaman museos vivos, no sé si oísteis hablar de ellos, pero que son que entras con una aplicación, no te atiende nadie, o sea, como cuando vas ahora a algún alojamiento que entras con un código, bueno, no sé cómo controlarán el tema de la seguridad y bueno, pues te autoguías, bueno, como hay museos también donde hay personas, pero también es como si entras con un código, ¿no? O sea, también puede pasar eso. Entonces me llama la atención porque a mí, bueno, me choca muchísimo ese proyecto, insisto, aunque no conozco, no fui a verlo, a lo mejor funciona de maravilla, pero
lo ven como una solución a la España vaciada, todas estas Pero cosas. es terrible. Pero o sea, claro, es que me parece... Me te da tengo que mucho decir miedo. algo al respecto porque además, o sea, me parece súper interesante lo que planteas. O sea, hay una solución basada en la tecnología que parte de algo que no se resuelve en un minuto, que es del mito científico, de ese logos científico que nos va a salvar a todos, con el 5G y con la banda ancha. Y hace falta, pues yo soy socióloga, hija de un antropólogo, o sea, yo tengo ya, o sea, quiero decir, con una conciencia política muy grande de lo que hago, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tenemos carreteras, está bien la banda ancha, está bien tener conexión, pero hacen falta tantas otras cosas que surgen de otras ciencias que son las sociales, pero de otras prácticas que son las comunitarias, que deberían de centrarse tanto en las perspectivas de desarticulación de los sistemas de poder. Yo sí creo, antes la compañera comentaba, yo sí creo que se pueden incluir citas en folletos divulgativos, porque el pueblo es absolutamente pirata y coge el conocimiento científico, se lo come y lo regurgita de manera práctica, lo que les interesa para la vida. Es una maravilla. Sí, una maravilla. estoy de acuerdo. Y si quieren nada más se leen algo, lo entiendan a medias o no, o se apuntan a una clase sin ningún... Los talleres de lectura filosófica más potentes, el otro día lo comentamos con un amigo filósofo además, dice, a mí lo que me da miedo es irme al taller de lectura de las mujeres mayores de Vallecas. No ir a una universidad con un montón de clase media embobada, de chavalitos que se creen que lo saben todo. A mí me dan miedo un montón de señoras de 70 años con gafas que se releen 4 veces el libro que escribo, que toman notas y me hacen preguntas que me desarticulan porque están hechas desde su propio origen, desde su propia clase, y todo esto se ha perdido, ¿no? Entonces es tan interesante traer esas clases subalternas al centro del debate, ¿no? Radicalmente como hace Encarna, ¿no? Con cuerpos diferenciados, y ahí es donde está el poder, yo creo, de cambio, ¿no? Entonces... O sea, yo creo que esos son los espacios de potencia, ¿no? Llamémosle museo, llamémosle rede, llamémosle estar hoy aquí todos y tomarnos luego un café, ¿no? Poder compartir desde ahí. Yo creo que eso es lo potente. Y nuestras soluciones, ¿no? El QR y la ciencia que nos va a venir a rescatar. Gracias. Gracias. Bueno, pues nada, vamos al café directamente. Una cosita antes de nada, importante para organizar el tema de las comidas, vamos a estar también otra vez recaudando el dinero y para gestionar un poco mejor en el restaurante, lo que hemos puesto ha sido el menú. Por favor, para ya darles la comanda hecha. Entonces os apuntáis y qué es lo que queréis de primero, segundo, ¿vale? También hay libros, hay publicaciones para quien esté interesado en comprar el Tilden o Sanham. Tenemos también los libros fuera, ¿vale? Ya está. Muy bien.